Hola, curso de Filosofía Medieval, clase del 26 de mayo, audio recuperativo 1. Bien, voy a dividirlo en diferentes audios para que así, si se llegara a perder uno, no sería un daño grave. Van a ser audios de 15 minutos. Bien, voy a partir de donde habíamos quedado con la clase anterior en mayo, en San Justino, diálogo con Trifón. Estamos en el capítulo 5. La página de la edición es la 305, perdón, el capítulo 4. Pero para hacer el nexo más claro voy a partir del parágrafo 3 del número 3, en la página 305 a la mitad. Luego tú eres, me dijo, un camino de la idea y no de la acción y de la verdad. ¿Cómo no tratas de ser más bien hombre práctico que no sofista? ¿Y qué obra, le repliqué, mayor cabe realizar que la de mostrar cómo la idea lo dirige todo, y, concebida en nosotros y dejándonos por ella conducir, contemplar el extravío de los otros y que nada en sus ocupaciones hay sano ni grato a Dios? Porque sin la filosofía y la recta razón no es posible que haya prudencia. De ahí que sea preciso que todos los hombres se den a la filosofía, y ésta tengan por la más grande y más honrosa obra, dejando todo lo demás en segundo y tercer lugar, que si ello va unido a la filosofía, aún podrán pasar por cosas de moderado valor y dignas de aceptarse. Mas si de ellas se separan y no la acompañan, son pesadas y viles para quienes las llevan entre manos. Entonces, aquí el anciano había criticado a Justino por no ser hombre práctico, ¿no? O sea, platónicamente el dirigirse a la idea, el dedicarse a las ideas, ¿no? El hablar de ideas puede ser interpretado como algo que distancia de la práctica, que aleja de la vida real, ¿no? Pero el platónico, o sea, el joven Justino, que aquí está hablando como platónico, rebate que no es así, porque la idea en realidad es aquello que lo dirige todo, ¿no? La idea lo dirige todo, y entonces hay que contemplar las ideas, ¿no? Porque contemplando las ideas también se puede dominar el resto de la realidad, que en definitiva depende de las ideas, ¿no? Sin la teoría, sin la contemplación en griego, ¿no? Teoría de las ideas, no puede haber prudencia, no puede haber entonces un sabio manejo de las cosas reales, porque las cosas reales, empíricas, dependen de las esencias ideales, ¿no? De las formas subsistentes de la realidad. Y por eso digamos, es necesario dedicarse a la filosofía, ¿no? La filosofía, pues, me replicó, produce felicidad, ¿no? Entonces, aquí venimos al punto clave, el objetivo final realmente de la filosofía no es simplemente una contemplación intelectual, ¿no? Sino que su fin práctico, eminentemente práctico, ¿no? Es llegar a la felicidad, la contemplación del ser y de la verdad, como había definido antes la filosofía, es propiamente lo que lleva a la felicidad, ¿no? Y por lo tanto tiene un fin eminentemente práctico, ¿no? Y efectivamente el Justino platónico confirma en absoluto, o sea, absolutamente sí, ¿no? Sola ella. Entonces, aquí es donde define la filosofía como ciencia del ser, ¿no? Y conocimiento de la verdad. Y la felicidad es la recompensa de esta ciencia y de este conocimiento. Y Dios, ¿a qué llamas tú Dios? Y aquí hay una definición de Dios que es muy escueta, pero muy correcta, muy exacta. Dios es lo que siempre sea del mismo modo e invariablemente, y es causa del ser de todo lo demás. Eso es propiamente Dios, ¿no? ¿Cuál es la característica de Dios? Es el ser inmutable, el ser eterno,
Entonces, en sí mismo es el ser que propiamente es, ¿no? Tal como todas las esencias eternas, platónicamente consideradas, no son lo que son invariablemente, sobre todo son, responden a esa característica los sumos géneros, ¿no? La belleza, la bondad, ¿no? El bien en sí, lo bello en sí, y finalmente también el ser en sí, lo cual dentro de la filosofía cristiana también coincide precisamente con la definición que se da de Dios, con el nombre que Dios mismo se da, ¿no? En el libro del Éxodo, cuando dice, yo soy el que soy, ¿no? Entonces, en sí mismo Dios es el ser propiamente tal, ¿no? Mientras que las criaturas, ¿no? Participan del ser. Por eso Dios es causa del ser. Entonces, con relación a las demás criaturas, Él es causa del ser de todo lo demás, ¿no? Que platónicamente se expresa diciendo que lo demás participa de Dios o imita a Dios, ¿no? También eso tiene una coincidencia importante en el texto del Génesis, donde se dice que el ser humano está hecho a imagen, ¿no? Y semejanza de Dios. Después, el anciano hace una pregunta epistemológicamente muy interesante, ¿no? Porque en el fondo cuestiona esa característica de la filosofía de ser ciencia, más que la cuestione, digamos, la pone en debate, diciendo que en el mismo nombre de ciencia se aplica también a disciplinas muy diferentes. Por ejemplo, dice la estrategia, la náutica, ¿no? Pero dice, en lo referente a Dios y al hombre, no pasa lo mismo. ¿Hay alguna ciencia que nos procure conocimiento de las cosas mismas, divinas y humanas, e inmediatamente nos haga ver lo que en ellas hay de divinidad y de justicia? Claro que sí, le respondí. Entonces, ¿es lo mismo saber del hombre o de Dios que saber música, aritmética, astronomía u otra materia semejante? De ninguna manera, contesté. Luego no me respondiste bien antes, me dijo él, porque hay conocimientos que vienen del aprendizaje o de cierto ejercicio, otros por la visión directa, ¿no? Entonces aquí hay una definición de ciencia, ¿no? Que tiene que ver directamente con la experiencia, ¿no? Tenemos ciencia de aquellas cosas de las que tenemos experiencia por la visión directa, ¿no? Ectu idestai, dice el texto griego, del ver, ¿no? Del ver directamente. Por ejemplo, si alguien te dijera que hay allá en la India un animal de naturaleza distinta a todos los otros, sino que es así o asá, múltiple de forma y de color vario, no sabrías lo que es antes de verlo. Y de no haberlo oído a quien lo vio, no podrías decir de él ni una palabra. Cierto que no, le contesté. ¿Cómo pues, me replicó, pueden los filósofos sentir rectamente de Dios o hablar de Él con verdad si no tienen ciencia de Él, como quiera que ni le han visto ni le han oído jamás? No, y aquí hace una pregunta muy interesante epistemológicamente, ¿no? Y también muy actual, ¿no? Muchos hasta el día de hoy, cuando se llega a hablar de Dios o de teología racional, piensan que se trata de una dificultad insuperable el decir que se puede tener alguna ciencia de Dios del cual no se ha tenido, o al menos hasta cuando no se haya tenido una experiencia directa, como empírica, ¿no? Y entonces Justino platónicamente contesta, más la divinidad, Padre, no es visible a sus ojos, como los otros vivientes, sino solo comprensible a su inteligencia, como dice Platón, y yo lo creo. Luego me dijo, ¿es que tiene nuestra inteligencia una fuerza tal y tan grande? ¿O comprende más bien por medio de la sensación? ¿O es que la inteligencia humana será jamás capaz de ver a Dios sin estar adornada del Espíritu Santo? No, aquí tenemos una objeción muy importante de parte del anciano, que es cristiano, ¿no? Y dice que no niega evidentemente que el hombre pueda tener una experiencia de Dios, incluso si no es sensación, ¿no? Porque de las cosas empíricas, de las cosas materiales, se puede tener experiencia, ¿no? A partir de la sensación.
y entonces se puede tener ciencia de las cosas materiales. Pero como Dios no es material, ¿no? pero asimismo es un ente real, entonces es necesario que Dios mismo se revele a través del Espíritu Santo para que la inteligencia humana realmente lo pueda experimentar, ¿no? Pero el platónico rebate, aquí se ve como un punto importante, como tanto de semejanza como de diferencia entre platonismo y cristianismo. Voy a leer este pedacito para después explicar eso. Platón, en efecto, contesté yo, afirma que tal es el ojo de la inteligencia y que justamente nos ha sido dada para contemplar con él, por ser ojo puro y sencillo, aquello mismo que es, no nuevamente el ser en sí, y que es causa de todo lo inteligible, sin color, sin figura, sin tamaño, sin nada de cuanto el ojo ve, sino que es el ser mismo, ¿no? Más allá de toda esencia. Esas son todas fórmulas platónicas muy conocidas, ¿no? Voy a leer una línea del texto griego. Alla ti on tout auto, on epekeina pases usías, ¿no? Ti on tout auto, lo que es en sí mismo ente, ¿no? On epekeina, que está más allá, epekeina, pases usías. Aquí tengan en mente además, bueno, no está aquí la referencia, pero la referencia aquí es a un pasaje muy famoso de la República, donde dice que el bien en sí está más allá de toda esencia. Epekeina usías, esas son las palabras técnicas que usa, República 509b. Lo solo bello y bueno que de pronto aparece en las almas de excelente naturaleza, por lo que con él tienen de parentesco y por su deseo de contemplarlo, ¿no? En estas pocas líneas, Justino sintetiza quizás como el punto central, ¿no? Más fundamental de toda la doctrina de Platón. Es accesible a la inteligencia humana, algo que es totalmente trascendente y está más allá de todo lo que es material, ¿no? Que es como no las ideas en general, sino que la primera de las ideas en particular. Lo bello y bueno, lo bello en sí, lo bueno en sí. Lo bello en sí que aparece en el famoso pasaje central del Simposio, ¿no? Y el bien en sí que aparece en el libro sexto y después séptimo de la República en las famosas comparaciones de la luz, ¿no? Del sol, después de la línea, y después la de la caverna, ¿no? Que son todas, digamos, maneras de expresar el mismo concepto de fondo, ¿no? Que existe una doble dimensión del ser, ¿no? La dimensión material y la dimensión inteligible de las ideas, y dentro de la dimensión de las ideas también hay una jerarquía, ¿no? Una cosa es el principio supremo, el bien en sí, ¿no? Y otras cosas son las ideas jerárquicamente inferiores que derivan, ¿no? Que son causadas por el sol, por el principio supremo, ¿no? Por eso dice que aquello mismo que es causa de todo lo inteligible, ¿no? Es causa de las demás ideas jerárquicamente inferiores. Ahora los cristianos, Justino aquí nos da no entra más en profundidad, pero haciendo como una pequeña anticipación, los cristianos no negarán que efectivamente existe en el ser humano esta facultad de concebir estos conceptos puros, ¿no? Y también de predicarlos del ser real de Dios y afirmar así que Dios, por ejemplo, es inteligible, inmaterial, trascendente, uno, bueno, bello, ¿no? Todo esto será, digamos, heredado completamente del platonismo al cristianismo, será incluso no reforzada, será reforzada, ¿no? Digamos, esta doctrina de las ideas en ese sentido que se aplican a Dios, ¿no? Pero la gran aclaración importantísima que hará la filosofía cristiana será decir que eso, sin embargo, es que el ser humano capte con el ojo de la inteligencia estos conceptos y pueda con verdad aplicárselos a Dios. Sin embargo, eso no quita que sean puros conceptos, es decir, que no constituyen por eso una como experiencia real de la divinidad en el alma. Para que haya una experiencia real, que los cristianos llamarán mística en el sentido estricto de la palabra, no solo en el sentido como intelectual,
hace falta que Dios mismo se revele, o sea, se haga presente al alma mediante el Espíritu Santo, ¿no? Que la objeción que hacía antes el viejo. Entonces lo que será fundamental de la filosofía cristiana después será no negar la doctrina platónica de las ideas, pero hacer entender que las ideas, al menos tal como la concibe el ser humano, no como están realmente en Dios, pero las ideas tales como las concibe la mente humana, no dan, digamos, un acceso directo a la realidad divina. Para eso hace falta la gracia de Dios y que Dios se revele, digamos, se presente en una forma real, libremente, realmente, con su fuerza real, digamos, al alma, ¿no? Eso se refiere también, es como un comentario a lo que decía antes cuando, ¿se acuerdan? Cuando decía en el capítulo 2, en la página 304, dice Justino, me imaginaba haberme hecho sabio en un santiamén, y mi necedad me hacía esperar que de un momento a otro iba yo a contemplar al mismo Dios, porque tal es el blanco de la filosofía de Platón, ¿no? O sea, una ascensión a Dios mediante las ideas. Y repito, los cristianos no negarán que hay una ascensión a Dios mediante las ideas, pero aclararán que se trata de una acepción, de una ascensión, de un ascenso, ¿no? Conceptual, que no es suficiente para una contemplación, para una experiencia real, ¿no? Esa es la diferencia fundamental que se irá aclarando en la filosofía cristiana, ¿no? La distinción entre lo conceptual y lo real en la teología. Voy a detener aquí este primer video para que se convierta mientras tanto. Termina aquí el video 1. Perdón, el audio 1.